Ok, hola, bienvenidos y bienvenidas a este foro de cine pencopolitano en el Día del Patrimonio Audiovisual, em, que nos trae a interesantes expositores también, todos amigos y amigas del Museo de Historia Natural de Concepción. Este encuentro se enmarca en el desarrollo del proyecto realizado por Memoria Fílmica Pencopolitana, un colectivo de investigación y difusión del patrimonio audiovisual pencopolitano, dedicado al rescate y puesta en valor de los documentos fílmicos de lo que denominamos el Gran Concepción. Eh, Concepción, Talcahuano, Lota, Coronel, Tomé, Penco, Chihuayante, Hualqui, San Pedro de la Paz y Hualpén. Si me permiten reflexionar respecto de lo que significa el patrimonio audiovisual, creo que coincido plenamente con lo que manifiestan sus investigadores respecto de la deuda que tenemos regionalmente hablando sobre el cuidado y la puesta en valor de este importante patrimonio. Me hace recordar de alguna manera los inicios del archivo fotográfico de la Universidad de Concepción, que hoy día contamos con su coordinadora, porque al comienzo es difícil poner en relevancia el cuidado de un patrimonio sumamente frágil y que está tan presente en la vida de nosotros que de repente cuesta comprender que es urgente su cuidado. Así que por parte del Museo de Historia Natural de Concepción estamos muy contentos de ser parte de este encuentro, de esta humilde manera apoyar el desarrollo de las actividades que realizan el Memoria Fílmica Pencopolitana, perdón, y por eso quiero agradecer, antes de retirarme, a Evelyn, a Paulo, a Marco, a Eduardo, por invitarnos a ser parte también de este encuentro. Y por supuesto a los expositores que están con nosotros, Claudia y Jaime. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo soy Marco Valenzuela, formo parte también del equipo de Memoria Fílmica. Lo que nos convoca hoy día es la presentación de resultados de lo que se ha hecho y también conversar con Claudia Rizaga y Jaime Córdoba. Claudia es archivera. Se me perdió aquí lo que tenía, es del Archivo Fotográfico de la Universidad de Concepción. Eh, Investigadora y conservadora de archivo fotográfico de la Universidad de Concepción, y Jaime, restaurador fílmico, académico, escritor y director del Festival de Cine Recobrado. Ellos van a presentarnos algo de lo que hacen y también que está relacionado con el proyecto de Memoria Fílmica. Ahora, Memoria Fílmica es un colectivo que comenzó el año 2018 alrededor de los talleres de historia del cine que hacía Pablo Navarrete en Casa de Salud. Yo en ese tiempo estaba haciendo el programa Nota en 35 milímetros de cine, así que por ahí nos encontrábamos. Desde entonces han estado investigando cuál es la historia del cine que llamamos pencopolitano. La zona que comprende, o el territorio de Concepción, Talcahuano, Hualpén, Chihuayante, Hualqui, San Pedro de la Paz, Coronel y Lota principalmente. Ha sido un trabajo ya de, vamos, en 3 años con eso. Ha habido algunas iniciativas como el Cine Patrimonial en los Barrios, un proyecto FAIC del año 2019 en que se recorrieron sectores de la zona pencopolitana, mostrando películas que también mostraban los lugares o las cercanías de aquellos lugares en que se presentaron estas películas. Eh, el año 2020 ya se ha estado trabajando en un fondo audiovisual, que es esto que estamos presentando ahora, y está también en proyecto una página web que está en proceso y que ya pronto se va a lanzar. A medida que también vaya la presentación de Memoria Fílmica, Eduardo y Pablo podrán contar algunos otros detalles de lo que hay. Vamos a tener 20 minutos de exposición por cada expositor, y les pediría al público que nos está viendo que las preguntas que tengan las dejen en comentarios, para al finalizar hacer una ronda,
de respuestas por parte de a quienes vayan dirigidas estas preguntas. Así es que yo creo que ya podríamos comenzar en honor del tiempo, que es escaso, tenemos hasta las 7:30. Así que comencemos con lo que es el proyecto Memoria Fílmica Pencopolitana, y en qué va la cosa por ahí. Muchas gracias, Marco. Gracias por esa presentación. Quiero partir, obviamente, a nombre del colectivo Memoria Fílmica Pencopolitana, mandándole un saludo, agradecimiento y también mencionar también muy agradecidamente a Evelyn Munzenmayer, que es la directora de este colectivo y que lamentablemente no pudo estar con nosotros, pero que obviamente a medida que salgan otras instancias de exposición vamos a poder eh, continuar con su trabajo y con la gran labor que ha hecho. Vamos a partir un poco hablando de por qué desarrollar este trabajo y cómo se fue dando también esta investigación que duró alrededor de un año. No solamente un año para el fondo audiovisual que nos adjudicamos, sino que también desde hace unos 2 años, cuando, como decía Marco Paulo, que fue el fundador de esta iniciativa, empieza con este interés de recolectar cintas. ¿Por qué? Concepción tiene una historia, a pesar de ser la tercera urbe más grande a nivel en Chile, y tener una actividad cultural súper potente desde hace mucho tiempo, el registro que existe de esa historia cultural es bastante precario y, por decir de alguna manera, eh, inexistente en algunos casos. Eso a nivel general, porque a nivel concreto lo que se habla del trabajo cinematográfico es casi nulo. No tenemos mucho registro, no sabemos de historia, cuáles fueron los antepasados de este trabajo, así que en ese sentido esa fue la principal motivación para poder desarrollar esto. En todos los libros que hablan de cultura no se sabía nada del cine y de ahí nace este interés. Eh, ¿De qué forma nosotros nos estuvimos basando para llevar este trabajo? Uno tiene que ver con lo que menciona la UNESCO desde 1980, y que un día como hoy, de hecho, que hoy día se conmemora el Día Mundial del Patrimonio Fílmico, las imágenes en movimiento, poder rescatarlas, restaurarlas, ya que son elementos súper importantes para, de alguna manera, leer nuestra sociedad, nuestra historia. Podemos hacer estudio y dejar de ver el archivo fílmico, la película, la obra audiovisual como algo meramente de entretención, sino que también responde a un perfecto, con funciones netamente informativas, de reflexión y de análisis que nos hablan de un contexto cultural, económico y social, de un país y de un contexto de alguna manera. ¿Con qué nos encontramos cuando quisimos levantar esta investigación hace un tiempo? Habían esfuerzos de alguna manera que estaban un poco segregados y aislados. Podemos hablar de la investigación, los inicios del cine penquista, la Apollo Films, y su película Canti no llores corazón, un trabajo que se hizo el 2015 con Rodrigo Sáez, la persona que restauró también, una de las personas que restauró esta película del año 25, Rodrigo Sáez, que también aparece en esta investigación. Este trabajo se refería a la actividad de la primera compañía cinematográfica penquista. Por otro lado, también tenemos la investigación de Adelki Migliar, del Encuentro de la Reconciliación, un trabajo del 2017 de Carolina Tirado, que también estuvo colaborando con el archivo fotográfico. Entonces, habían algunos trabajos que hablaban acerca de algunos de los tópicos que nosotros abordamos, pero estaban realmente como puntualizados en temas, en películas, en directores. Entonces el trabajo que hicimos nosotros fue obviamente agarrar estos trabajos y irles construyendo un hilo y contexto alrededor de cada uno de estos. Los límites temporales para esta investigación fueron entre 1910 y 1973. 1910 porque es el centenario, el primer centenario de Chile, en donde se produce una gran cantidad de filmaciones, las celebraciones, y se producen también viajes a lo largo de Chile en donde se encuentran registros de la zona, de esta zona pencopolitana del Gran Concepción. Y cerramos el límite temporal del año 73 con obviamente el golpe de Estado que pone fin a la actividad cultural, la actividad cinematográfica, no solamente en Concepción, sino que obviamente también a nivel nacional. Son esos dos los puntos que nosotros estudiamos, son más de 6 décadas, y por donde pasa todo este trabajo.
Para llevarlo a cabo, nosotros nos encontramos con una dificultad, de alguna manera, igual, obviamente debido al contexto de pandemia. Eh, Chile es un país bastante centralizado y obviamente, y el por qué nace también esta iniciativa y el colectivo, es tratar de descentralizar la información. En Santiago se encuentran las cinetecas, las únicas cinetecas que resguardan los archivos fílmicos, y por ende allá teníamos que ir a encontrar información, también la Biblioteca Nacional y otros archivos. Entonces, de alguna manera, eso teníamos que ir a hacer allá, encontrar la información, pero con la pandemia no pudimos viajar. Entonces nosotros nos tuvimos que abocar a revisar primero, de manera digital, las plataformas web donde estaban estos materiales, las películas. La Cineteca de la Universidad de Chile, la Cineteca Nacional, por otro lado, también estaba el Archivo Fílmico de la Universidad Católica y el Archivo Patrimonial de USACH. Esos fueron los lugares, las plataformas web donde nosotros encontramos las películas que nosotros revisamos. Por otra parte, fue importante, y quizá el grueso de esta investigación está en las más de 30 entrevistas que hicimos a artistas, periodistas, investigadores, investigadoras, arquitectos. Es súper variada la cantidad de fuentes que tuvimos para esta investigación, y que se dividen en dos partes. Uno, con gente que vivió de alguna manera este periodo que nosotros abarcamos del cine, que obviamente por un tema etario ya eran bastante viejitos y se complicaba a veces la comunicación. Y por otro lado, la otra gente que partía en el grueso de las investigaciones, de las entrevistas, perdón, eran gente, investigadores que habían estudiado un poco el trabajo que habíamos hecho. Así que así se dividen un poco las fuentes que nosotros recolectamos. Por otro lado, también está la recolección de archivos a través de un poco el archivo fotográfico de la U de Conce y el archivo histórico de Concepción, a la hora de acceder a información, a documentos que no solamente ahora, sino que también Paulo ya había empezado a recolectar desde que se inicia el colectivo el 2018. Y por último, escasas cosas que tienen que ver con la prensa, el diario El Sur de Concepción a partir del año 1925, que son cosas, números incompletos, y también el repositorio cultural digital de la Universidad Diego Portales, donde se encuentran digitalizados los números del diario La Nación entre 1917 y 1940. Esos fueron revisados, obviamente, y ahí pudimos ir calzando con el contexto en el que estábamos revisando. Por último, quiero adentrarme y mencionar los objetivos que tenía este trabajo. Fue obviamente rescatar y difundir la memoria fílmica de la provincia de Concepción, que comprendía desde el periodo 1910 a 1973. Esta con la intención de rescatar obviamente el patrimonio y también darle contexto, una línea temporal, una historia de cómo se producían estas cintas, y de alguna manera reconstruir esa historia perdida y generar una memoria, una identidad entre este periodo del Gran Concepción, que como decíamos anteriormente, no solamente marca Concepción, sino que las comunas que están alrededor. A continuación, Paulo Navarrete, el principal investigador de este colectivo, va a presentar un poco el análisis, los resultados y las conclusiones de este trabajo. Buenas, gracias Edu. No sé si puedes poner el video al tiro por mientras. Bueno, lo que hicimos nosotros, como decía Eduardo, el primer objetivo de este colectivo era hacer un catastro de las producciones que fueron filmadas en este territorio, y logramos catastrar más de 400 títulos relacionados al territorio o a los artistas locales. Muchas de estas películas pasaban muy, muy superficialmente por la zona, había poco tiempo, habían un par de imágenes, y otro grupo eran de las que ya tenían una mayor cantidad de tiempo filmada acá, y en base a eso, a las películas totalmente realizadas acá, fue que juntamos estas imágenes. Por ejemplo, aquí podemos ver una cosa que nos llamó mucho la atención, que la mayor cantidad de películas correspondía a un cine de corte institucional, de propaganda industrial. Esto debido a la fuerte y súper notoria presencia industrial en la provincia de Concepción, partiendo por la industria carbonífera, la industria textil en el siglo XIX, y después con
con la aparición de la Corfo a partir de los años 40, la instalación de Huachipato, por ejemplo, o de las otras textiles, tanto en Chiguayante como en Concepción. Y bueno, aparecen estas películas que eran, como el nombre le indica, eran pagadas por las empresas, con el fin de mostrar de elogiar la labor de esta industria, mostrar los avances, resaltar sus potencialidades y destacar también los beneficios que la empresa le entregaba a los trabajadores y a sus familias. Básicamente, idealizar mucho lo que tenía que ver con la vida y el trabajo alrededor de esta industria. Estas películas eran, en su gran mayoría, realizadas por compañías de Santiago, que eran las únicas compañías profesionales, estaban todas allá en la capital, y solían estrenarse como en congresos industriales, encuentros de empresarios, y en algunas oportunidades se estrenaban también para los obreros que habían salido en ellas. Entonces resulta interesante acá ver a todos los rubros industriales presentes. Veíamos la industria del carbón, ahora estamos viendo la industria textil, y resulta interesante ver distintas, ver el mismo rubro, la misma actividad a lo largo de los años. Hay películas en blanco y negro de los años 30 mostrando la extracción del carbón, hay películas a color de los años 60, 70, se ve un poco cómo va evolucionando la industria. Aquí tenemos también la industria de la pesca, la ballenera en Chome. Y bueno, también mencionar que todas las localidades de la provincia, que ahora son las ciudades, las comunas, tuvieron a su industria característica, digamos. Se formaron ciudades alrededor de esta empresa, así que aparecen en la pantalla todos estos rubros y todas estas localidades también con ella. Tenemos el rubro de las telecomunicaciones, con la construcción de la Torre Entel, del Cerro Caracol, y bueno, siempre lo que les comentaba antes, que era elogiar la labor de la industria. No sé si podemos pasar de video, Evo, así vamos mejor con el tiempo. Que bueno, afortunadamente había gente que pensaba que esta idealización de la vida y del trabajo no era tan así, así que a partir de los años 50 más o menos comienza a aparecer un movimiento cinematográfico universitario en el país, influenciado por el cine europeo mayormente, que pretendía una búsqueda autoral, al mismo tiempo que pretendían plasmar la realidad del país en la pantalla, que era algo que no se estaba viendo hasta ese momento. Entonces empiezan a aparecer temáticas que no habían sido abordadas aún. Por ejemplo, la lucha sindical. Estamos viendo ahí registros de la gran marcha, la huelga larga del carbón del año 60, o aquí en esta película que se llama Reportaje a Lota, que es un documental que, a diferencia de todos los otros documentales sobre Lota, sobre Coronel, sobre las minas del carbón, esta película muestra realmente la precariedad en la que vivían los trabajadores del carbón, en la precariedad en la que vivían sus familias, el trabajo infantil, la explotación laboral, eh, la marginalidad, el problema de la vivienda, la sexualidad, fueron muchos temas que comenzaron a aparecer en este periodo gracias a estos movimientos universitarios. Cabe mencionar que estas películas que estamos viendo fueron producidas por universidades del Valle Central, de Santiago y de Valparaíso. Estamos viendo acá otro ejemplo que es La cara tiznada de Dios, un cortometraje dirigido por Rafael Sánchez en la costanera de Concepción y en el Cerro La Pólvora, en donde deja de manifiesto también el tema de las poblaciones callampas y la marginalidad que fue producida también por malas decisiones estatales también, y atraídas por todas estas empresas, la migración campo-ciudad que se ha dado con mucha fuerza en este territorio. Eso fue durante la década del 50, 60, también los 70, pero a partir del año 70, con la llegada de la Unidad Popular,
al poder se empieza a politizar mucho más el tema y empieza a aparecer un cine más militante. Aquí tenemos, por ejemplo, la visita de Fidel Castro en noviembre del año 71, me parece, o 72, que fue filmada tanto por Patricio Guzmán, el documentalista chileno, como por un realizador cubano llamado Santiago Álvarez, como por estos registros en color de autor desconocido, en donde, claro, eh, mostraban también cómo estaba todo muy politizado, habían banderas del MIR y estas películas que intentaban mostrar los movimientos sociales y los grandes movimientos de masas. Si podemos pasar al próximo video, que ahora sí, bueno, todas estas películas, todo lo que estamos viendo ahora, ponle en pausa un poquitito. Ponle pausa un poquitito. Lo que estábamos viendo hasta ahora eran lo que podemos llamar nosotros patrimonio audiovisual pencopolitano, que son estas películas que fueron filmadas acá o están relacionadas de alguna u otra manera con nosotros. Pero lo que nosotros sí podemos llamar como cine pencopolitano es que el cine realizado íntegramente acá, ¿no? Lo que llamaríamos las iniciativas completamente locales. Ahora sí, dale play. Por ejemplo, uno de los ejemplos más conocidos y el más antiguo hasta ahora es el caso de la Apollo Film, que fue una compañía fundada en Concepción en 1924 por el inmigrante italiano Bartolomé Giraudo, que era un industrial dueño de una vidriería con bastante capital, digamos, que se asocia con Alberto Santana, uno de los pioneros del cine chileno, y forman esta compañía y construyen los estudios cinematográficos más grandes del país, en la esquina de Tucapel con Chacabuco, que tenía la capacidad de filmar 2 películas a la vez. Ellos logran producir en solo un año 2 largometrajes de ficción. Uno es el que estamos viendo ahí, Cainte New York Corazón, y otro anterior que se llamaba Mater Dolorosa, que fueron también grandes producciones que involucraron mucho dinero, muchos extras también, sobre todo Mater Dolorosa, que se dice que ocuparon más de 2.000 extras, y tuvieron gran éxito a nivel nacional y fueron comercializadas también en el extranjero. Lamentablemente la sociedad deja de funcionar porque en esos tiempos y durante la mayor parte del siglo XX, el fomento del cine no era algo bastante lejano y los altos impuestos, los altísimos costos que involucraba hacer una película no lograban que se devolviera la inversión inicial a pesar de la gran cantidad de entradas que logró vender. 20 años después, Alberto Santana vuelve a Concepción y se asocia esta vez con Adolfo Berchenko, que era el director en ese entonces de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Concepción, que estaba en el centro, y forman esta compañía que se llamaba Películas Austral, alrededor del año 45, con la que filman esta película que se llama Bajo la Cruz del Sur, que se vende como la primera película sonora también realizada al sur de Santiago, a casi 20 años de distancia de la llegada del sonido a la zona, digamos. Lo que pretendían ellos hacer era hacer un cine reivindicativo, con temáticas locales, con actores locales. Estos son elencos salidos del teatro universitario y del radioteatro, y ellos también tenían pretensiones industriales. Esto fue en la época también donde a Chile Film se le estaba yendo medianamente bien, o aún se estaba sosteniendo, y pretendían hacer unos estudios cinematográficos a orillas de la laguna Yacolén, algo que lamentablemente no se pudo llevar a cabo por temas económicos también. Y 20 años más tarde, estas son las 3 compañías punta de lanza, digamos, del cine local, con estos 3 largometrajes que afortunadamente podemos ver. Este es la cinematográfica Costa Sur, de Hernán Taqueda, Jorge Cares y Héctor Vara, que filman esta película que se llama Ocaso, en 1967, con un elenco completamente aficionado, con mínimos equipos técnicos, que ha sido un poco la tónica en la historia del cine local. Hay muchos desperfectos técnicos, hubo muchos problemas económicos, llegaron a verse la obligación de utilizar película vencida para seguir filmando.
Tuvieron que cambiar el guión un par de veces, tuvieron mil problemas, 1000 obstáculos, pero a pesar de ello lograron estrenar esta película en Santiago y en Concepción simultáneamente. Es una película que deja de manifiesto también en la explotación laboral, el abuso patronal, el abuso del hombre para con la mujer, las malas condiciones de vida tanto en el campo como en las minas del carbón. Contó con la participación especial, ahí lo ven, de Críspolo Gándara, que era un famoso payador penquista, que tiene como nombre una población ahí en Hualpén en estos momentos. Y fue una película que sin duda marcó época y tiene cierta búsqueda autoral también. Hernán Taqueda es lo que podríamos considerar en la versión local de todo este movimiento de los años 60. Lamentablemente, esta fue la única película de la compañía, que también por motivos económicos se disolvió luego del estreno de la película, pero Hernán Taqueda pudo filmar con posterioridad otra película que se llamó Con la noche del otoño, el año 69, que lamentablemente no pudo terminar. Así que esas son las grandes productoras, las grandes producciones locales que se han hecho durante este periodo de tiempo acá en Concepción. Hay varias más productoras con películas más pequeñitas que vamos a ir dando a conocer también más adelante en algún otro evento o también en la página web que estamos preparando. Eso sería. Gracias, Pablo. Perdón, se me había perdido dónde apretar el botoncito para aparecer. Bien, ahí estábamos escuchando y viendo la presentación de Memoria Fílmica Pencopolitana con una síntesis del trabajo que se ha hecho durante estos 3 últimos años respecto del rescate del cine del territorio pencopolitano, valga la redundancia. Ahora vamos a invitar a Claudia Rizaga. Ya habíamos presentado a Claudia, ella es archivera, investigadora y conservadora de archivos fotográficos de la Universidad de Concepción, que nos va a conversar un poquito en lo que es la recuperación de la historia cultural local, y por cierto también del patrimonio audiovisual. ¿Está bien por ahí, sí, Claudia? Sí, pero no me estoy viendo como para compartir. Dame un segundo, no sé si ustedes me están viendo. Yo te veo a ti, por lo menos. Sí, yo quisiera compartir una pequeña presentación y como introducción decir que Ahí está. más que hablar de historia local, mi interés en este caso es hablar sobre el derrotero de los registros, ¿no? O sea, qué es lo que pasa con esa materialidad tan añorada en estos procesos de recuperación, sobre todo cuando estas materialidades entran en los espacios de archivo. Yo quisiera hablar un poco de eso y referirme a ciertas dimensiones de importancia del patrimonio fílmico cuando se transforma en documento de archivo. Esos énfasis de alguna manera nos llevan, por supuesto, a definir ciertas cuestiones de contexto, por un lado, pero también ciertas condicionantes a las que se ven sujetos, digamos, estos documentos históricos, en este caso, pues estamos hablando de patrimonio fílmico ya con una data importante y además por su relevancia son de conservación permanente. Y un poco por ahí quiero empezar, ¿no? Bueno, primero comentarles que yo soy jefa de una unidad de archivo que se concentra fundamentalmente en temas de imagen fija, ¿no? Nos dedicamos a la preservación de fotografías. No obstante, las proximidades materiales que puedan existir entre estos documentos, hay ciertos aspectos que son bastante distintos desde el punto de vista de la gestión y el cuidado, ¿no?, de este material. Ahora, los cauces son siempre, ¿cómo se puede decir?, dinámicos, ¿no? Por lo tanto, no es raro que en algún punto de intersección hayan ingresado al archivo fotográfico documentos fílmicos. Y por supuesto, estos procesos de ingreso, la primera sensación que generan es la de abrir unos ojos muy grandes y de también de alguna manera reverenciar, ¿no?, este tipo de documento de archivo, pero partiendo de la base que es muy poco lo que sabemos respecto
de su gestión y resguardo. Cuando nos enteramos de una donación que se hace a la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, específicamente de una de las familias de, digamos, de los personajes fundadores de la universidad, don Luis David Cruz Ocampo, esto se traduce en la entrega de mucha documentación y en este caso, digamos, de películas caseras, ¿no? Nuestra primera inquietud fue primero, bueno, saber qué es esto, cómo tratarlo, ¿no? Qué proximidades hay entre conservación de fotografías y documentos fílmicos, y empezamos algunas indagaciones. Ahí yo colgué, justo cuando llegó este material, colgué algunos datos, ¿no?, que aparecieron en la prensa, que me pareció súper relevante, porque además yo creo que en general todos quienes trabajamos en estos procesos, así como que pensamos en red. Si vemos películas que en este caso son en formato, digamos, de películas caseras, inmediatamente pensamos en la máquina como para reproducirlas, ¿no? Entonces ahí colgué una nota que aparece en marzo del 2016, informando que todavía en el Teatro Concepción es posible encontrar las antiguas proyectoras, por ejemplo, cosa que me pareció muy interesante. Otra cosa que va de la mano con esto tiene que ver con, bueno, cómo nos capacitamos un poco para entender de qué se tratan estos procesos de preservación, en el caso del material fílmico, ¿no? Y ahí generamos también algunas apuestas de capacitación de la mano muy estrecha de personas muy dedicadas que trabajaban en Biblioteca Nacional. Ahí debo mencionar a la Sole Abarca y a Janet Cristina Garcés, ¿verdad?, que se aproximaron a la universidad y al archivo como para transferir conocimientos en talleres de preservación de patrimonio audiovisual. Esa fue como nuestra primera relación seria con este patrimonio, ¿no? También en ese proceso me parece súper destacable señalar que yo creo fervientemente en que aquí se producen como ciertos círculos virtuosos en donde la relevancia de esos acervos fílmicos nos aproximan a espacios de solución frente a los desafíos que ellos nos imponen, ¿no? Entonces ahí también yo quisiera comentarles que gracias a la llegada de películas al archivo fotográfico fue posible retomar vínculos con la Biblioteca Nacional, que a su vez establece vínculos internacionales súper importantes, como fue en este caso el encuentro con el programa APEX de intercambio, ¿no?, que era un programa de intercambio con la Universidad de Nueva York y específicamente con estudiantes de posgrado que trabajaban en temas de preservación fílmica, ¿no?, tratamiento y preservación de material fílmico. Y eso logró generar ciertos avances sustantivos. Ustedes pueden ver en la fotografía superior unos bonitos contenedores que ellos entregaron como para preservar el material fílmico, tanto de Biblioteca Nacional como del Archivo Fotográfico de la Universidad de Concepción, ¿no?, que son contenedores que están ajustados a estándares de conservación. Por lo tanto fue una experiencia que a mí por lo menos me permitió dos cosas: darme cuenta de que si bien hay proximidades, también hay diferencias importantes en el tratamiento de este material fílmico, y que ese es un punto, ¿no? Y por otro lado, que la generación de redes, cuando, a ver, los recursos son escasos por un lado, pensando también en los conocimientos, como a veces escaso, este trabajo en red es sumamente importante. Eso es como lo primero que yo querría plantear respecto de las trayectorias del archivo fotográfico en este terreno de la preservación fílmica. Bueno, aquí un, un mito hecho realidad, ¿no? Bueno, sabemos de la producción del documental Emelco, el año 59, ¿verdad?, producido por Jorge Di Lauro, bueno, en conjunto con la institución. Aquí podemos hablar, como muy bien mencionaban mis compañeros anteriormente, que se trata, digamos, de un documental de corte institucional, en donde hay muchas capas de información que son muy interesantes. Esta lata de película, ¿verdad?, se perdió durante mucho tiempo y finalmente el año 2017 pudimos encontrarla en dependencias de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Ustedes comprenderán que este hallazgo, que justamente
tenía hasta ese minuto así como el carácter de mito, significó para el archivo fotográfico y en realidad para también, digamos, las ciertas direcciones y la propia rectoría de la universidad, un hallazgo súper importante. En ese momento la universidad estaba próxima a cumplir sus 100 años. Y bueno, en función de lo aprendido previamente, también en esta línea de profundizar redes, a mí me pareció que lo pertinente era comunicarse con la Cineteca Nacional y solicitar, digamos, un espacio de apoyo que permitiera tratar el material fílmico de una forma adecuada, frente a la cual, digamos, el archivo fotográfico no estaba preparado. Y también, como comentaban mis compañeros, lamentablemente no existe como una red de soporte a nivel regional que permita solucionar estos problemas en casa, ¿no? Pero yo me congratulo siempre de la generosidad de estas instituciones públicas que nos ayudan a llevar adelante estos procesos. Lo que hicimos finalmente fue entregar todo el material fílmico del archivo fotográfico en comodato a la Cineteca Nacional, y Cineteca Nacional lo que nos retrucó, por decirlo de alguna manera, ¿no?, fue la digitalización a cero costo de todo el material. En este minuto hay cierto material que está liberado, otro que está en proceso de liberarse por temas de derecho de autor, por temas de propiedad intelectual, etc. Pero fue un gran avance sin duda que pudiésemos digitalizar nuestro material fílmico. Ahí la fotografía inferior no es más así como que una especie de poema visual, ¿no? Porque la lata gris que está ahí arriba es el Emelco, que dura 14 minutos y está sobre las latas que fueron enviadas de Francia de la película La Frontera. No recuerdo el nombre del director, sé que es de apellido Larraín, ¿no? Pero no recuerdo el nombre de pila. Pero ahí quedó el Emelco, digamos, en Cineteca Nacional, y hoy podemos contar con las reproducciones digitales, lo que es un tremendo apoyo desde el punto de vista de nuestra gestión. Y sin duda, los depósitos de la Cineteca Nacional, el material fílmico está muy bien conservado. Ahora, yo quisiera hacer una breve reflexión para respetar el tiempo respecto de lo que significa el documento fílmico dentro del archivo y cuáles son como los procesos de tratamiento más allá del soporte físico, ¿no? Cómo se va describiendo o consolidando un proceso de descripción de esta documentación. Bueno, y ahí yo entro brevemente en ciertas líneas que corresponden a las directrices archivísticas, como para señalar que lo más importante en el caso de todo documento de archivo es comprender cuál fue su contexto de producción en primer lugar, ¿no? Y vuelvo a reiterar la idea de que el corte de este documental Emelco en particular, del año 59, claro que tiene un corte como institucional, ¿verdad? Y su singularidad tal vez está en que el uso de los recursos que se trabajan en la puesta en escena generan, digamos, ciertas dimensiones como ficcionales también, ¿no? Que vamos a revisar rápidamente a través de algunas imágenes. Lo que me interesa es que ahora veamos una especie de pequeñísima reconstitución de los rastros de la filmación de Emelco aquí en la Universidad de Concepción. Bueno, respecto al contexto de producción a nivel institucional, básicamente el Emelco lo que persigue como un encargo que hace la Universidad de Concepción a la productora Emelco, ¿verdad?, considerando que el cine además era un medio de transmisión de información muy importante, muy relevante y como de mucho prestigio en su minuto, es dar a conocer un gran plan de reestructuración general que está llevando a cabo la segunda rectoría de la Universidad de Concepción. La primera rectoría fue de 37 años o 32 años, si no me equivoco, y luego, digamos, al año 56 asume el abogado David Stitch-Kimbranove, que, digamos, es la transición, ¿no?, entre lo que podemos llamar la tradición y un momento modernizador en la década de los 50, cargada de una infinidad de hechos históricos relevantes, tanto a nivel internacional como nacional, ¿verdad?, que van de alguna manera estableciendo los derroteros que una universidad moderna debe seguir. Desde el punto de vista local, también es importante entender que la puesta en escena, o más bien, más que la puesta en escena, yo diría el guión del documental Emelco,
va instalando desde esa como modernidad también muy anclada a la producción industrial, tal cual como decían mis compañeros anteriormente, nuevas perspectivas de desarrollo y progreso social, sobre todo impulsando una nueva noción sobre el desarrollo científico, tecnológico y cultural también, ¿no? Entonces, la verdad es que el guión o el argumento del documental Emelco es bastante complejo desde el punto de vista de sus funciones, ¿no? Bueno, respecto a aspectos de orden nacional también, y ahí Jaime nos puede nutrir mucho más, ¿verdad? Esta emergencia de nuevos creadores y creadoras, yo no puedo disociar a Jorge Di Lauro de su esposa Nieves Jankovic, no sé si ella habrá tenido alguna participación en particular aquí, pero sé que eran una dupla súper importante, ¿no? Y por otro lado, el desarrollo de una industria fílmica nacional cada vez más potente, pero como decían también mis colegas, ¿verdad? Anclada fuertemente en la ciudad de Santiago, pero no por eso con intentos verdaderamente épicos de poder instalar también ciertos procesos de producción a nivel local. Bueno, hay un segundo aspecto que es súper complejo desde el punto de vista de tratamiento de los documentos, que consiste en cómo clasificarlos, ¿no? O sea, hay que partir de la base que cuando la película casera entra al archivo, y iniciamos estos procesos de clasificación, tenemos que pensar en esta dimensión de documento. Eso quiere decir que lo que nosotros estamos procesando es la información que está registrada, digamos, en un soporte particular, ¿verdad? Incluso la información es independiente como del soporte, ¿no? Pero básicamente para clasificar un poco se trabaja sobre la base de esa lógica. Es la información la que nos interesa recabar, relevar y poner en acceso. Pero también es importante entender que dentro de esos procesos de clasificación hay productores, ¿no? Y en este caso, ¿quiénes fueron los productores de Melco? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Por supuesto, la institución, ¿no? Pero cómo también la institución filtra este proceso a través de un proceso creativo llevado adelante por un equipo de cineastas, ¿no? Y cineastas que además tienen mucha experiencia en el desarrollo de cine documental y mucha formación también desde el punto de vista de la producción de bellas imágenes, en fin, ¿no? O sea, hay aquí un cruce de producción que es súper interesante de abordar también. ¿Y cuál es la función finalmente que desempeña de alguna manera ese documento de archivo fílmico, Emelco, del año 59? Por supuesto, la trama está cruzada de capo a fine por un mandato administrativo, ¿verdad? Es esa lógica como les comentaba recién, hacer la transición, ¿no? Desde una tradición un tanto decimonónica a un estallido, digamos, así como de la lógica moderna bueno, de la década de los 50, sobre todo post Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En donde la universidad tiene que ajustarse a ciertos principios rectores respecto de lo que entiende como desarrollo y progreso social, ¿no? Por supuesto sabemos que esos conceptos son conceptos móviles y lo que en algún minuto se pensó como desarrollo y progreso, hoy por hoy puede implicar un fuerte costo en muchos sentidos, no solo en términos sociales, sino que también medioambientales, ¿no? Lo que en algún minuto fue la emergencia importante de, por ejemplo, la instalación de Corfo, como comentaban ahí también, en la emergencia de esta zona industrial, hoy nos tiene sumidos, digamos, en problemas medioambientales y zonas de sacrificio que claramente son complejas. Pero bueno, hay una noción de desarrollo y progreso que se promueve desde Semelco, ¿no? Y los contenidos, esto puede ser un poco reiterativo, pero aquí la línea editorial tiene que estar ajustada a los nuevos lineamientos y objetivos institucionales. Y en ese sentido, yo creo que el documental Emelco del año 59 es como la concreción fílmica de un ideario moderno. No sé cómo estoy de tiempo, pero me gustaría rápidamente dejar de compartir acá y tratar de compartir rapidito. Creo que está aquí. Entiendo que estamos sin audio, pero sí, al menos me gustaría mostrarles algunas imágenes iniciales. No sé si ahora escuchan.
pero hasta el minuto 18 aproximadamente, el documental Emelco es una suerte de, ¿cómo se puede decir? Es un saludo a la tradición, ¿no? A esa tradición representada por Enrique Molina Garmendia. Es importante esa transición porque lo que estamos construyendo es un ideario común, ¿no? Luego de ese minuto 18, ya comenzamos a observar otros aspectos, ¿no? Otros aspectos súper interesantes, como la incorporación de las mujeres en el mundo de la educación superior, ¿verdad? Y junto con eso también hay otros aspectos muy interesantes que tienen que ver como con los ámbitos de especialización de esos espacios, ¿no? Adicionalmente, por supuesto, la universidad muestra su infraestructura, muestra el campus universitario, etcétera, ¿no? Entonces es importante instalar también toda esa situación infraestructural, que además es un espacio privilegiado, que fue producto también, ¿no?, de esa visión de la primera generación que impulsa la creación de la Universidad de Concepción, que es la tercera universidad chilena, ¿verdad?, instalada en el sur de Chile, lo que sin duda es algo súper épico. Bueno, aquí otros elementos súper interesantes que vamos a poder captar rápidamente, que tienen que ver con esta dimensión como ficcional que tiene el Emelco también, ¿no? Vamos mostrando las distintas carreras, vamos mostrando aquí, ¿no? Si me dan un segundito, claro. Vamos mostrando las diferentes carreras, áreas de especialidad, pero inmediatamente vamos utilizando otros recursos culturales relevantísimos, como es la participación de los actores y actrices del teatro de la Universidad de Concepción, ¿no? El emblemático TUC. Entonces también hay ciertas licencias que yo creo que hacen de este Emelco un registro único, ¿no? Y también pienso en la tremenda capacidad creadora de Jorge Di Lauro, en este caso, como para llevar adelante un guión coherente que impida que de algún modo estas figuras emblemáticas del Teatro Nacional, ¿verdad?, superen el argumento central de este Emelco. Entonces creo que eso es muy interesante de ver también, y yo diría que hay mucho que reflexionar respecto de eso, ¿no? Quisiera ir un poquito más adelante, quiero irme al minuto 11:15, que ya es el cierre del Emelco, ¿no?, en donde claramente la modernidad se hace presente. Ahí tenemos al rector David Stichkin, ¿verdad? Entonces el cierre del Emelco lo que hace es presentar a la institución en función de un plan de desarrollo integral dentro de la universidad que instala esa perspectiva moderna a la que yo me refería muy tangencialmente al principio, y que sin duda abre un derrotero distinto respecto del estilo de universidad a la que nos enfrentábamos previamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, hay un guión sumamente inteligente, hay un uso de los recursos que es no solo inteligente, sino que además yo diría muy, muy sensible por un lado y muy visionario, ¿no? Voy a dejar de compartir acá. Mm, no sé por qué estoy viendo algo raro. Porque ahora tengo que compartir nuevamente. Perdón, me voy a demorar un poquito, voy a tener que... Quedó abierto el... Denme un segundo. Voy a cerrar aquí porque me había quedado abierto el documental. Por acá. Un segundo, no es un problema técnico, es un problema motriz. Sí, aquí ya están viendo lo último que yo quisiera mostrarles rápidamente. Por favor, les pido que me digan si se está compartiendo. ¿Sí?
¿Se está compartiendo? ¿Lo pueden ver? Se ve la presentación, Claudia, Ya, la perfecto. diapositiva. Ok, entonces yo rápidamente lo que quisiera es mostrarles, ¿no?, algunos rastros de este proceso de filmación, que forman parte, estos rastros en este caso, de las colecciones fotográficas, ¿no? Ahí vemos a Jorge Di Lauro, y ahí también Jaime podría ayudarme y ratificar si es que Mario Ferrer está presente ahí, ¿no? El director de fotografía. Entonces creo que además este recorrido por el despliegue que significó efectuar este Melco es muy importante de recomponer también, ¿no? Quise mencionar a Mario Ferrer porque al menos para mí fue un encuentro nuevo, y creo que eso lo que hace también es ratificar el nivel de complejidad y el nivel de calidad con el que se produjo este Melco. También dentro de las colecciones fotográficas hay algunas imágenes de locaciones, ¿no? Ustedes pueden ver ahí los focos en donde se emplaza todo como el sistema de iluminación para posteriormente grabar. Yo creo que claramente, digamos, Mario Ferrer fue el encargado de hacer estos registros, ¿no? Y no es mucho lo que hay, pero sí lo suficiente como para ver cuál fue como la complejidad del proceso, ¿no? Creo que me parece súper interesante esta puesta en escena porque además es el momento de la filmación, ¿no? Esto yo les comentaba, ¿no? El hecho de poder contar además con un grupo humano tan relevante como fueron los actores del TUC, sin duda fue un elemento adicional que contribuyó a darle una notoriedad y una relevancia importante, ¿no? Y una suerte también de giro interesante desde el punto de vista no solo argumental, sino que estético también al documental Emelco. Hay algunos ejemplos, ¿no? Vimos a Jaime Badel, está Delfina Guzmán, bueno, Gustavo Mesa, ¿no? Y algunos personajes muy relevantes que formaron también parte del TUC, ¿no? Grisoli Herrera, una actriz, yo diría un poco olvidada, pero relevantísima dentro de la historia de Concepción. Nelson Villagra y Tennyson Ferrada, ¿no? Más muchos otros que fueron como también pasando. Creo que el poder contar con estos recursos culturales eh, o con estas experiencias culturales y vitales, sin duda que significó también un matiz importante. Algunas otras vistas, ¿no? Es re interesante ver esto además, porque como que no podemos deslindarnos de esta idea de la puesta en escena de la fotografía, ¿no? Yo quisiera terminar aquí, creo que estoy bien con mi tiempo, y solamente lanzar una suerte como de provocación, pensando en documentos fotográficos relacionados bueno, producción fílmica, y en este caso con cine. Quiero dejarles de regalo ahí solamente como referencia, les digo, una colección, ¿no? Un fondo bien interesante que hay, el Fondo Tomás Estomarévalo, que contiene además un subfondo producido por la Compañía Chilena de Tabaco, que eran simplemente una suerte como de commodities, que eran fotografías de cajetillas y las series de actores y actrices de Hollywood, ¿no? Entonces hay una colección y no son pocas imágenes, son cerca de 240 documentos de estas características, ¿no? Fotografías de cajetilla que utilizaba como promoción la Compañía Chilena de Tabaco. Aquí cierro, creo que dejé más o menos claro cuáles son algunos matices importantes respecto del Emelco y cuáles son otras aperturas posibles desde el punto de vista de los recursos que podemos encontrar aquí en Concepción como para seguir trabajando en la línea de rescate e investigación del patrimonio fílmico. Así que eso, muchas gracias. Ahí sí. Sí, gracias a ti, Claudia. Es interesante lo que muestras ahí de lo del TUC y lo que eran los artistas recientemente de Hollywood. Es interesante también recordar que a comienzos de los 60 Raúl Ruiz estuvo en Concepción tratando de hacer algo de dramaturgia en la universidad, y ahí conoció a los actores del TUC que después van a estar en sus películas. Ese es un alcance. Y bueno, el tiempo que nos queda va siendo menor, así es que
presentamos ahora a Jaime Córdoba, quien nos va a conversar algo acerca de lo que es la importancia del cine patrimonial y su difusión. Jaime es restaurador fílmico, académico y director del Festival de Cine Recobrado. Así es que lo presentamos y está en pantalla. Hola, Jaime. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes. Creo que lo que me toca a mí al final es el horror, la verdad y el horror de todo lo que ha pasado con el patrimonio fílmico, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, y partir señalando que por qué no se han conservado muchas de las películas que se filmaron en Chile es motivo de, primero, desconocimiento, segundo, desidia, tercero, egoísmo, cuarto, la inexistencia de una industria cinematográfica en el país que no la hemos tenido, no la tenemos y no la tendremos, por lo menos yo calculo en unos 150 años más. Hablar de industria implica una producción constante y uniforme de todo tipo de películas, buenas y malas, de todo tipo de géneros cinematográficos, de la existencia de productores independientes, de la inexistencia de controles o censuras por parte de organismos estatales que, bajo ciertos programas de financiamiento de guiones, escritura de guiones, van censurando de forma previa aquellas obras que podrían ser conflictivas, pero necesarias para la comprensión de nuestro país y de nosotros como chilenos. También hay un punto crítico y que escuché a Claudia y a Paulo y Eduardo en las primeras exposiciones hablar de industria. ¿Por qué no prosperó Apollo Films? ¿Por qué no prosperó el cine de Hernán Taqueda? Y también, ¿por qué no prosperó Emelco, siendo una empresa poderosa en Santiago, que no era chilena, era argentina, y que además tenía sucursales en Uruguay? ¿Qué es lo que pasa en Chile? La población. Somos un país pequeño, no alcanzamos a amortizar la producción de una película. Lo que los pioneros desconocían era que las películas deben ser vistas, deben ser exhibidas y debe haber entradas pagadas para verlas. En esa época, la década del 20, ¿cuántos millones habremos sido? ¿5 millones? Con suerte. ¿Cuántos de esos 5 millones iban al cine a ver películas y películas chilenas? Y hoy, con 19 millones, ¿cuánto público va a ver una película chilena en la sala de cine? Básicamente la ecuación sigue siendo la misma. Una película chilena nunca se financia con su explotación comercial interna. Es decir, acá con lo que el chileno gasta en una sala de cine, el cine chileno no es su preferencia. Y las películas a veces difícilmente recuperan los costos de producción, que eran altísimos en esos años. La importación de película virgen, hacer copias, cámaras, traslados, etcétera, era algo muy complejo, muy costoso, y por lo general era poca la gente la que terminaba viendo la película. Por lo tanto, el concepto de amortización es clave para entender el por qué no hemos tenido ni tendremos industria cinematográfica hasta que seamos unos 30, 50 millones de habitantes en este país. Solamente por poner un ejemplo, la totalidad de gente que vive en Buenos Aires, como 15 millones, es casi la totalidad que tenemos de población en Chile. Y 1 millón de espectadores en Argentina, para una película argentina, no es nada. Mientras que acá 300.000, 800.000, 1 millón es un milagro prácticamente. Entonces, esos factores críticos presentes en nuestra cinematografía desde sus propios inicios han impedido la proliferación y una realización constante de películas. Eso por un lado. Por el otro, sabemos que las películas eran un fracaso y como comentaron Paulo y Eduardo, Chile Films en los años 40 nunca recuperó los costos de inversión de ninguna de las 10 películas que produjo. Y ya en 3 años, del 44 al 47, Chile Films estaba quebrada. Las películas costaban mucho dinero y sobre todo no había una ley que protegiera la producción y distribución cinematográfica. A modo de dato histórico, les cuento que hasta mediados de la década del 60,
cuando uno compraba una entrada para ver una película, el valor de esa entrada estaba dividido en el servicio de impuestos internos, que se llevaba el 70% del valor de esa entrada, mientras que el 30% se lo distribuían entre el dueño de la sala o el exhibidor, el distribuidor de la película y el productor. Por lo tanto, no era negocio hacer cine en Chile y había que exhibir muchas veces la película para que recuperara algo de su presupuesto. El otro aspecto es que cuando la película era un fracaso, la familia o el director se desentendían de esta mala experiencia. La película quedaba arrumbada, quedaba botada y nadie más se preocupaba, y esto había sido meramente una aventura entre amigos. Un cine artesanal, un cine no industrial, con mucho esfuerzo, como decía Claudia, mucho ingenio, pero finalmente ese elemento industrial no estaba presente, y el fracaso de estas películas hacía que la gente quisiera olvidarse y de olvidar que alguna vez tuvo un vínculo con la producción de una película, como lo contó Dante Giraudo, nieto de Bartolomé Giraudo, que tuvo la Apollo Films en Concepción. Las películas quedaron botadas en la casa fue vendida, la casa fue demolida, y las películas con el proyector Mater Dolorosa, algunos noticiarios producidos por Apollo Films, Aventura de Juan Penco Boxeador, que estaban en esa casa hasta el año 2007, hoy día están desaparecidas, porque llegó la empresa, demolió la casa y todo fue botado a la basura. No es el único caso que se ha dado en Chile. El Húsar de la Muerte la estaban botando a la basura cuando Sergio Bravo, en 1960, se percata de que estaban botando rollos desde el sótano del Departamento de Fotocinematografía en Santiago, en la Universidad de Chile, y le pregunta a la persona que estaba sacando los rollos qué estaba haciendo con eso. Y le dice, es que el director del departamento quiere que saque estas películas de nitrato, que son inflamables, y que están en el sótano, y yo las estoy vendiendo en empresas químicas en Gran Avenida. ¿Cuánto te pagan por kilo? Me pagan 50 pesos, ya yo te pago 60, véndeme esa lata, ese saco con latas. Y Sergio Bravo recupera ese saco con latas, la abre y es el Húsar de la Muerte. Si no hubiese sido por esa intervención providencial, no tendríamos el Húsar de la Muerte. Y esto para contextualizar la pérdida grave que ha tenido nuestro patrimonio fílmico. Entre 1910 y 1931 se realizan en Chile entre 80 y 84 películas argumentales. La cifra varía porque de repente hay películas hechas en provincia que no han sido contabilizadas oficialmente. Hoy día, ¿cuántas podemos ver? ¿Cuántas existen? 4. Las otras 80 películas están desaparecidas. En la época sonora también tenemos películas ya que rozan lo mítico, como las mismas películas de Hernán Taqueda, que todavía no podemos ver restauradas. Rencillas familiares, los herederos heridos porque el padre o el abuelo se gastaron el dinero, se endeudaron, perdieron la casa por la película, todo por culpa del maldito cine, de la maldita película, y no quieren saber nada de ella. Las películas fueron un fracaso. ¿De quién es la culpa? Del público, del Estado. E impiden que esas películas, estando todavía en poder de las familias, vuelvan a verse, se restauren y se exhiban. Es decir, no hay solamente un factor por el cual tengamos películas desaparecidas, son varios, es un conjunto, pero todo deriva de la ausencia de una industria, de la ausencia de grandes compañías que hayan almacenado correctamente las películas. Y aquí me voy rápidamente a unas imágenes que quiero compartir con ustedes para contextualizar lo que se está diciendo. La fragilidad del cine. Ahí tenemos una casucha de madera en California, Estados Unidos, donde se incendiaron las películas que eran de nitrato de celulosa, material sobre el cual se hicieron las películas desde 1893, con los primeros inventos de Edison, hasta 1949, cuando es reemplazado por un material no inflamable que se llama acetato de celulosa o safety film, como podrá comprobarlo Claudia cuando revise los bordes de las perforaciones de las películas que están en la universidad. El nitrato era muy inestable,
a 40 grados de temperatura hace combustión espontánea, así como ustedes vieron Cinema Paradiso o Bastardos sin Gloria. Es cosa de poner un fósforo para que ese rollo se convierta en una verdadera bomba. Después, ¿qué es lo que tenemos? La destrucción de las películas tras su explotación comercial. Desde 1909 hasta el 2014, cuando se acaba el cine analógico y es reemplazado total y absolutamente por lo digital, había personas a las cuales se les pagaba para que llegaran con un hacha a romper todos los rollos para darlos de baja. Era una práctica impuesta por Estados Unidos y que se ramifica por todos los países del mundo para salvaguardar los derechos de autor. El problema es que, claro, rompimos todas las copias habidas y por haber de una película en todo el mundo. Nos quedamos con los negativos, porque somos los propietarios. Pero al no saber cómo conservar las películas, temperatura y humedad, las películas se descomponen o bien se inflaman. No solamente perdimos los negativos, sino que destruimos todas las copias. Y hay un 90% de películas perdidas, producidas mundialmente entre 1896 y la década del 30. Todo aquello que podemos encontrar y ver hoy es apenas un 10% de lo que se produjo en el mundo. El nitrato se descompone cuando está en contacto con mucha humedad. Ustedes que han podido ver la película Cante, no llores corazón, hay partes donde la imagen se pone blanca, se borra la imagen en una parte de la película, y eso es porque estuvo en contacto con mucha humedad. Las latas se oxidaron, el óxido manchó la película, y finalmente la emulsión fotográfica, la gelatina fotográfica, fotosensible, con el exceso de humedad se va licuando y desaparece, se despega del soporte que es la tira de película. Es decir, cuando encontramos la película Incendio, el año 2015, no pudimos rescatarla completamente porque mucha parte ya estaba completamente destruida con la hidrólisis, que es este elemento que descompone la imagen del nitrato. Si tenemos humedad, también aparecen los hongos que van a descomponer la película, ya sea de nitrato o de acetato. Da lo mismo. La humedad y el exceso de calor son los enemigos número uno de la conservación fílmica. Y el exceso de calor, ¿qué es lo que produce? Que la película empiece a abarquillarse y contraerse. Como se puede ver en la imagen, hay perforaciones que hacen que la película pase por el mecanismo de engranaje del proyector en rodillos con dientes. Pero ¿qué pasa si la película se encoge? Ya la perforación no pasa por los dientes de los rodillos y la película empieza a saltar y se rompe. Ahí tenemos un ejemplo de una película pintada a mano de comienzos de siglo con una erupción del volcán de la Martinica francesa. El cine se pintaba a mano si queríamos tener imágenes en color y olvidarnos un poco de la monotonía del blanco y negro. Y esta técnica se va a usar prácticamente desde 1893 hasta mediados de la década del 1900, cuando va a ser reemplazado por otro tipo de colores que van a teñir de forma uniforme toda la imagen. Película de 16 milímetros, que es otro formato que aparece en la década del 20, un formato en el cual incluso han sobrevivido películas que originalmente fueron filmadas en 35, pero que fueron copiadas también en 16 para salas de exhibición, universidades, cines parroquiales, etcétera, que no tenían los recursos para comprar la máquina de 35. Y es proverbial el hecho de que algunas de estas películas existan en este formato más pequeño, mientras que los másters en 35 y los negativos no existen más. Y acá tenemos otros formatos, como las películas que han llegado a la Universidad de Concepción, el 16 milímetros reversible en color o blanco y negro, la película de 8 milímetros, la de Super 8, y el 9,5, que es un sistema francés inventado por la compañía Pathé, también en 1922. El 8 milímetros aparece en 1936 y el 16 milímetros
también aparece en 1922. Son formatos que aparecen, que compiten entre sí, entre la Kodak norteamericana y la empresa Pathé francesa, y que van a servir como formatos caseros para poder filmar viajes, vacaciones, cumpleaños, paseos, etcétera, y un largo etcétera. Y que por lo menos nos permite ver usos, costumbres, modas y lugares registrados por las cámaras de estos realizadores amateurs. Y pasamos de lo más pequeñito a lo más grande, la película de 70 milímetros de ancho, el doble del 35, incluso con 6 pistas de sonido magnético, estereofónico. Esto ya es un espectáculo. Películas como Ben-Hur, ¿cierto? 55 días en Pekín, fueron filmadas en este formato ancho, de largo aliento. Y ahí, como para ir cerrando, un proyector de cine de otro formato también desaparecido hace mucho tiempo, prácticamente en la década del 20, el 28 milímetros. Son formatos intermedios usados durante la Primera Guerra Mundial para los corresponsales de guerra, con película no inflamable, para que durante el conflicto bélico, si estallaba una bomba, no les reventara la cámara en la cara por el nitrato. Es película no inflamable, así como el 16, el 9,5 y el 8 milímetros. Entonces, bajo estas circunstancias, no es de sorprender que lo que ha sobrevivido hasta nuestros días es lo mínimo. Y el mal cuidado, el desconocimiento, el egoísmo y también, hasta cierto punto, la maldad humana han impedido que podamos disfrutar, en el caso chileno, de la filmografía muda, que probablemente fue muy interesante, pero no podemos juzgar su calidad a partir de solamente 4 películas sobrevivientes. En el caso de Concepción, lo que se ha logrado recabar, el documental Emelco, que es extraordinariamente maravilloso, y otro más que filmó Emelco a fines de los 50, que se llama El Puerto Olvidado, que está filmado en Talcahuano, en blanco y negro, nos muestra la estación de trenes, el hospital, ¿cierto? Las instalaciones marítimas. Son también vestigios de un cine institucional que estaba hecho de forma seriada. ¿A qué me refiero con esto? A que el equipo técnico, Sergio Silva en la locución, Di Lauro en el sonido, Ferrer o Boris Hardy o Alejo Álvarez en la dirección de los documentales, seguían un patrón de producción que era prototípico de Emelco. Acá, como nos mostraba Claudia, el hecho de ver un trabajo donde hay documental y docudrama con intervención dramática, ya para 1959 no es novedad. Lo está haciendo Boris Hardy en 1954, en uno de los primeros documentales filmados por Emelco para la Marina de Chile, que se llama justamente Marinos para Chile. Un bello documental en blanco y negro, con movimiento de cámara, con trabajos de grúa, muy bien fotografiado, con un trabajo en blanco y negro muy cinematográfico. Lo mismo va a hacer Alejo Álvarez con la película La Antártida Chilena, en 1956, donde va a reconstruir la época de la conquista y la colonia, con puesta en escena, con ropajes, con actuación. Es decir, Emelco tenía ese patrón de producción que lo aplicaba a cada documental por el cual le pagaban, en cada película institucional. Eso por lo menos durante la década del 50. Pero yo creo que lo más importante, y esto lo dijimos en una charla anterior en el Centro Cultural del Núcleo Cerrillos, es que Emelco trae el color al cine chileno. Gracias a los laboratorios Alex que estaban en Buenos Aires y justamente por los contactos que hay con Emelco Argentina, acá podemos hablar de cine en color ya a partir de 1955. Documentales, spot publicitarios producidos por Emelco, porque Emelco nace como compañía de spot publicitarios, hacían comerciales y noticiarios. Y tenemos la posibilidad de ver Chile a través de estos documentales y del documental que también se hizo para la Universidad Austral en los años 60, podemos ver estas imágenes maravillosas en color, ver Concepción,
Valdivia, Viña del Mar, Valparaíso, en color en la década del 50. Por lo tanto, yo creo que el valor tecnológico va por ahí, de estos primeros registros cromáticos que nos muestran cómo éramos. Y ahí viene la conclusión aplastante, cómo somos, cómo estamos hoy día. Y además, el tipo de documental que se hace hoy, que ya no responde a este patrón institucional, sino que es un documental mucho más íntimo, más cercano, más humano. La labor que tiene Memoria Fílmica Pencopolitana y también Claudia con el archivo fotográfico es el resguardo, primero la búsqueda, por todos lados, de estas películas que están perdidas. Dar con el soporte fílmico y conservarlo, o bien dejarlo como dato en la Cineteca Nacional e intentar divulgar nuevamente, que estas imágenes tengan vida. Puede tomar tiempo, puede tomar muchos recursos para incluso comprarle las películas a los descendientes o a los familiares de los directores, pero hay que esforzarse en recuperar ese material, porque si no están perfectamente almacenados a 12 o 15 grados de temperatura y un 40% de humedad, esas películas tarde o temprano van a descomponerse. Y yo no sé, Claudia, si me puedes contar después si alguna de las películas que han recibido tiene un olor a vinagre, un olor fuerte, porque de ser así, están en proceso de descomposición y hay que separarlas, aquellas que están con ese olor de las otras películas que aún no huelen. Eso se transmite por el aire, es ácido acético, contamina y mata las películas. Y eso ocurre porque hay exceso de humedad y la película empieza a descomponerse químicamente. Es lo que les puedo contar, es el triste balance de nuestro cine y que creo que viene a complementar las miradas que se han propuesto esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Una ilustrativa exposición. Como tú dices, hay aspectos que son tremendamente tristes y desgraciados de lo que pasa con el cine nacional. Aún así, bueno, hay un catastro que hizo Memoria Fílmica de una gran cantidad de películas, pero de esas disponibles, como tú bien sabes, son un puñado que apenas se podrá contar quizás con los dedos de una mano. Agradecemos tu participación. Tenemos un espacio para conversación, preguntas cruzadas. Tenemos una inquietud del público que nos ve. No sé si la pregunto al tiro, es para Memoria Fílmica, y luego alcanzamos a hacer un diálogo por lo menos de unos 3 minutos, en que podamos cruzarnos algunas preguntas, algunas inquietudes. Voy a dejar lanzar la pregunta que hizo Papel Patricio, que pregunta dónde se puede visitar el archivo de Memoria Fílmica. Y bueno, agradecer la participación de todos y a quienes nos vieron. Mientras tanto, nos ordenamos con el diálogo. El archivo de Memoria Fílmica se podrá ver. Actualmente el colectivo, bueno, como quizá lo mencionaba Marco desde un principio, venimos funcionando de manera autogestionada, independiente, sin ninguna institución, amparados bajo ninguna institución, y por ende no contamos con recursos para poder mantener este trabajo, ni siquiera tener una recolección. Recién ahora, como mencionaba también Marco, nos ganamos otro fondo para crear una página web que va a estar disponible desde marzo del 2022. En esa página web nosotros vamos a poder alojar esta información, esta investigación, agregar los links. De alguna manera, y esto quizá es una conversación un poco, da para otro conversatorio que tiene que ver con los derechos, los resguardos de las películas. Nosotros lo mencionábamos en Santiago, en las cinetecas, Cineteca Nacional, Cineteca Universidad de Chile, los archivos de la Católica, USACH, están varios de los materiales que están disponibles, los que están restaurados, están allá en realidad. Nosotros no es que tengamos nosotros las copias, están ahí, se pueden ver de manera online en esas plataformas. Lo que nosotros quizás vamos a poder hacer con esta página web es aglutinar esos links, esos elementos y darles contexto, agregar las historias que nosotros hemos investigado, los productores, los directores, qué pasó después de su exhibición. Eso es lo que nosotros podemos hacer, pero
Pero claro, la pregunta si se refería a dónde se pueden encontrar estos archivos en memoria fílmica, esperamos que en algún momento, pero actualmente está todo separado y lo que nosotros hacemos un poco aglutinar esta información que está separada. No sé si Paulo quiere agregar algo más. Yo, más que agregar, yo quería hacer una pregunta a Jaime, y muchas gracias Jaime y Claudia por sus intervenciones, fueron ambas súper clarificadoras e inspiradoras. Quería preguntarle a Jaime si nos puede comentar algo sobre la importancia de la restauración de las películas a la hora de facilitar el acceso, ¿no? No es lo mismo para alguien que no está familiarizado con el cine patrimonial, digamos, ver una película que se ve, no sé, con una muy baja calidad que una película restaurada, como el caso del Emerco de la UDEC. Sí, Pablo, lo que sucede es que depende primero de la condición en la cual esté la película. ¿Mm? La restauración tiene un límite, es conservar las características técnicas de la película que tuvo en su época de producción. Cuando ya mejoramos a 4K y vemos la película casi con una imagen casi irreal, no estamos viendo la película en sí, estamos viendo una mejora electrónica. Y además lo digital nos impide ver la verdadera imagen. Estamos viendo la simulación de una imagen. Claudia acá puede dar fe de ello, porque al tomar un negativo fílmico, al tomar un rollo de película, una fotografía, uno está viendo la imagen. Acá lo digital es una simulación electrónica, digital. Y hay que distinguir entre restauración y remasterización. ¿Ya? Le arreglamos el sonido, el color, le hacemos un recauchaje que quede muy bonito, lo adaptamos para las nuevas expectativas del público que está acostumbrado a la imagen digital, pero estamos hasta cierto punto traicionando la identidad y los límites de esa imagen. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Si le levantamos un poquito el contraste, le damos un poquito más de color, limpiamos el sonido y de monofónico pasamos a estereofónico, ese tipo de cosas desvirtúan la obra en sí. Perdón, yo quisiera Gracias. decir algo a Gracias, Claudia. propósito de lo que acaba de mencionar Jaime, ¿no? Esta posibilidad de contar con el soporte original eh, y ratificar las condiciones, ¿no? Quería hacer ahí una mención un poco jocosa. Lo primero que tuve que activar rápidamente fue mi sentido olfativo para ver cuál era como el nivel de emisión de olor ácido acético. Fue lo primero que me enseñaron, ¿no? Pero volviendo a la idea, el contar con el soporte original nos permite retornar a esa pátina, ¿no? A esa pátina que tiene que ver con las materialidades que fueron posibles en un determinado contexto, momento histórico, en fin, también delimitado por ciertos alcances tecnológicos, y creo que eso también supone un tremendo regalo, ¿no? O sea, porque cuando trabajamos dentro de un archivo, y lo voy a decir en términos muy simples, también somos responsables de un repositorio tecnológico, ¿no? Que nos va informando cómo en su minuto se pensó la fotografía, cuáles eran sus posibilidades y límites, ¿no? Y esa correlación de desarrollo tecnológico es muy interesante de contrastarla también, ¿no? Bueno, y en lo personal, a mí me pasa que, claro, me gusta mucho volver a esa pátina antigua porque siento que hay una suerte de proximidad mayor, hay algo más real en eso, no sé. Eso quería comentar. Gracias, Claudia. Yo no sé si hay algo más que podamos agregar. Hay una cosa que a mí me está dando vueltas y que eh, no recuerdo si se mencionó, pero y tiene que ver con nuestra identidad local, más allá de lo que es el cine. Quizás también Claudia tenga más también elementos. En los últimos años han visto como una especie de mayor preocupación por aspectos de la historia de Concepción que no se veían antes, digamos. Cuando uno revisa la geografía del territorio pencopolitano se encuentra con mucha historia social, algo de historia económica, de comienzos de siglo principalmente, la historia política de los 60, pero ha habido un trabajo muy escaso, diría yo, de lo que es la historia
por así decirlo, historia de la cultura, o historia cultural, o historia del quehacer artístico, cultural, habiendo una riqueza enorme entre los años 40 hasta, bueno, hasta ahora. Hay una edad de oro que es la de los años 60 y 50 con el Teatro Universitario de Concepción. Hay presencia de grandes actores de aquella época del teatro, después también de televisión y cine, que todavía aparecen en película. Está la presencia de Raúl Ruiz, etcétera, pero nunca hubo acá, por ejemplo, y quizás tiene que ver con lo que dijo Jaime, un, un, no solamente una industria, sino que la Universidad de Concepción, con todo el peso que tiene y tenía, nunca formó, por ejemplo, una escuela de cine. Lo que hubo fueron talleres de cine, está el taller de cine de la Escuela de Verano del 58 o 57, siempre se me confunde ese año, ahí donde estuvo vino Jorge Sanginés, y ahí con un taller dictado por Maco Gutiérrez, arquitecto, hacen un par de cortos. Ahora, yo no sé, hay quién podrá responder la pregunta, una pregunta que tenemos que hacer nosotros quizás como colectivo, y allegarnos a los testimonios vivos que quedan, que son re pocos también, de por qué la universidad nunca tuvo una mayor preocupación, por ejemplo, por el cine, habiendo como material humano para ello. Yo no sé si queda como pregunta, como reflexión eso. Perdón, yo quisiera también comentar algo que es parte de una reflexión constante, ¿no? Yo siento, no sé si será una cuestión identitaria a nivel local, pero siento que prevalecemos mucho en la memoria y somos profundamente desarraigados de la evidencia. ¿A qué me refiero con esto, no? Yo recuerdo infinidad de historias respecto de los primeros procesos de producción fílmica, incluso por parte de las primeras unidades de comunicaciones que hubo en la universidad, ¿no? Entonces tú te encuentras como con esa lógica, no, pero si había un lugar que estaba lleno de latas, bueno, ¿dónde está ese lugar? Bueno, mira, no sabemos, ¿no? Algo pasó, en fin, algo ocurrió. O, bueno, hay otras situaciones que no se han resuelto tampoco, ¿no? La gestión de los archivos históricos al interior de la Universidad de Concepción, y aquí quiero ser sumamente respetuosa, creo que a 102 años de fundación es una deuda gigantesca, ¿no? Porque justamente esos repositorios documentales son testimonios de la memoria institucional, que es una memoria mucho más dinámica que la reproducción constante de un discurso aprendido. ¿Te fijas? Entonces, la tradición la podemos interpretar de muchas formas si tenemos acceso a esas fuentes, ¿no? Pero sin embargo siempre se produce esa situación errática entre como la importancia que la memoria le atribuye a ciertos procesos, a ciertos elementos, pero la falta de relación directa y eficiente con esas materialidades, con esas evidencias que están ahí, con las que hay que hacer algo, porque son de algún modo como recursos de esa cultura material que de aquí para adelante nos lega información finalmente, ¿no? No sé si se entiende, pero esa es una pregunta permanente que ronda mi cabeza. ¿Sí? Es una dicotomía, es un contrasentido incluso. Sí, claro. Bueno, en todo caso, yo como que me desvié con lo que estaba conversando con delante, porque hay una serie de textos más recientes donde podríamos nosotros incorporar también lo que está haciendo Memoria Fílmica. Me refiero a el muy buen trabajo de investigación que hizo Fernando Venegas acerca de Parra, donde da cuenta del ambiente cultural de los años 50 y 60 en Concepción. Está también el libro de Fabián Bradú, de las escuelas de verano, dirigidas por Gonzalo Rojas. Principalmente estoy recordando esos dos, más los trabajos de la historia del rock más reciente. Entonces sí, también era un poco situar, me parece, este trabajo de memoria fílmica dentro de ese, quizás de ese impulso de rescate de una historia más reciente, y que sobrepasa también aquellos temas que han sido, no sé si la palabra sea decir más sexys, pero que han seducido más
la investigación en historia de la ciudad. Eso, Marco, yo quería agregar algo bien breve también para complementar la conversación un poco, que quizá una de las conclusiones que se sacan a partir de esta investigación tiene que ver con partir siempre de cero, como los terremotos, como los terremotos que sacuden acá a la ciudad, siempre la ciudad se está reconstruyendo cada cierto tiempo, ese es un imaginario constante, es parte un poco de la identidad. Y en el caso de la industria, de una posible industria cinematográfica y hasta a nivel cultural en general, creo que pasa lo mismo. Creo que a medida que van avanzando las décadas veíamos un impulso por querer hacer cosas y pasaba algo que las derrumbaba constantemente, y siento que eso genera a lo largo lo que tú partías mencionando, Marco, que no hay una obra gruesa, un desarrollo prolongado en el ámbito cinematográfico, y eso genera finalmente lagunas de lo que estamos estudiando. Se genera conocimiento a partir de algo muy puntual acerca de algún realizador, de alguna productora. Lo que más se sabe hasta ahora quizás es lo del Apollo Films con Cantino Llores, pero hay laguna, y esas conexiones son justamente lo que se intentó hacer, y que queda mucho, queda mucho por hacer. Este es un incipiente trabajo, y que de alguna manera sienta un poco ciertos códigos para ir uniendo piezas, pero queda muchísimo todavía por intentar calzar. Como tú dices, hay toda una historia general que todavía está contada por pedazos. Gracias, Edu. También quiero, disculpa, quiero Paulo. plantearle una pregunta también a Claudia y a Jaime, que es el tema que tiene que ver con los archivos también, que finalmente el trabajo de archivos no se hace como por una apología al pasado, sino que es precisamente al contrario, por las generaciones futuras, para que tengan la posibilidad de contar con estos documentos, de generar conocimiento también. Y en ese sentido, bueno, AFUDEC ya tiene algunos años, igual que el Festival de Cine Recobrado. ¿Cómo ha sido su experiencia con las nuevas generaciones? Ahora que, como hemos estado hablando, por lo menos acá en Concepción, está más patente ahora todo el reconocimiento un poco tardío de la historia cultural local. Responde Claudia primero y luego Jaime. Respondo yo primero entonces. Claudia, por favor. Ya, gracias. Bueno, sin lugar a dudas hay una especie como de imagen irónica respecto de lo que es el trabajo en archivos, ¿no? O sea, en general, desde el sentido común se piensa que el trabajo en archivos es un trabajo gris, oscuro, lleno de polvo y de ácaros, ¿no? Y que generalmente desempeñan también personas bastante grises. Pero no es así. Yo diría que el interés sobre todo de los jóvenes, de las generaciones más jóvenes, por temas relacionados con archivos, es bastante intensa. Por lo menos mi experiencia al interior de la universidad es que hay como cierto interés creciente que tiene que ver también con temáticas contingentes, ¿no? Por ahí, digamos, dentro del departamento de historia, cuando me tocó hacer algunas clases, se levantó una propuesta que prevaleció en el futuro respecto de cómo recomponer la historia del movimiento estudiantil de la Universidad de Concepción, específicamente a través del trabajo archivístico, ¿no? O sea, cómo podemos de algún modo pesquisar aquella documentación producida por las federaciones de estudiantes desde la fundación de la universidad hasta, digamos, el presente, para recomponer una memoria propia, ¿no? No contada por otros, sino que contadas por el movimiento mismo, por decirlo de algún modo. Yo creo que es un mito eso de que los archivos son aburridos y son para personas que están obnubiladas y metidas en cosas que no le preocupan a nadie, muy por el contrario. Creo que son muy potentes desde el punto de vista de ser un espacio de encuentro de sentidos y de ser espacios de investigación sumamente importantes para el presente. Gracias, Claudia. Dejamos a Jaime y después de él ya vamos cerrando en virtud del tiempo que nos hemos pasado un poquito como un pueblo nomás, y todavía no 4. Así que vamos, Jaime. Harto nos pasa.
Bueno, respecto al Festival de Cine, por supuesto, una época, desde el 97 hasta el 2010, aproximadamente, donde esa generación de estudiantes universitarios iban a consumir, iban a ver, a solazarse y a descubrir estos grandes clásicos ya míticos del cine. Pero después, con la irrupción de las multipantallas, las plataformas, la posibilidad de ver una película en internet, en el computador o en el teléfono, y también los múltiples elementos distractores de estas nuevas generaciones, eh, se produjo una falta de cercanía. Y es curioso porque acá en Valparaíso tenemos a lo menos 3 casas de estudio que enseñan audiovisual. Entonces, eh, siempre yo reconozco que la mayoría de los jóvenes que van al festival no son audiovisualistas, son de otra carrera, pedagogía, eh, psicología, arquitectura, pero de audiovisual no. Ahora, lo que hemos estado haciendo es una campaña por llamar la atención a estos jóvenes, fomentando un autocine para exhibir películas clásicas. El festival comienza la próxima semana. Tendremos un autocine con películas de Eisenstein, Buñuel, Fellini, Cayosi. Incluso vamos a exhibir Metrópolis en 35 milímetros de Fritz Lang con música de Freddie Mercury, pensando en que este público joven vaya a escuchar la música de Prokofiev, de Nino Rota, y que también se enganche por otros aspectos más allá de la película. Pero ha sido difícil reencantar a estas nuevas generaciones con el cine, porque cuando van a ver algo, tiene que ser algo de culto, algo medio esnovista. No, no van por un amor por descubrir o por una afiliación real y sincera con las imágenes en movimiento. Pero es un proceso de formación de público, es un proceso de educación, toma tiempo, tenemos un montón de factores en contra, también la falta de presupuesto, la falta de apoyo de las autoridades de acá, que si yo les contara, tenemos para hacer una triste novela dickensiana, ¿ah? Pero sí les digo que es complejo, compleja la situación actual de poder atraer a la gente y sobre todo con el tema de la pandemia, ¿no? Aforos reducidos, inscripciones previas, pero la voluntad está. Y creo que no vamos a cejar en el intento de seguir difundiendo la historia del cine, el buen cine, descubriendo para estas nuevas generaciones directores clave y para que estos jóvenes saquen también por conclusión qué es lo que ellos ven, lo que ellos consumen, lo que ellos creen que es algo bueno, pero realmente es un material comercial fabricado en serie que tiene por finalidad entretener, no permitir un crecimiento intelectual al espectador. Ahí está, ya. Muchas gracias, Jaime. Creo que ya, como te decía antes, y como les decía a todos en virtud de la hora, ya empezamos a despedirnos. Agradecemos al Museo de Historia, de Historia Natural de Concepción, también a Jaime y a Claudia la presencia, y a quienes nos estuvieron viendo durante este rato por Facebook Live o Live, eso es lo correcto, y los invitamos para las próximas actividades que tenga Memoria Fílmica y también el Museo de Historia Natural de Concepción y al Festival de Cine Recobrado. ¿Queda alguna cosa pendiente, Paulo, Edu, para noviembre? Para con Sí, eso ya cerrar con eso definitivamente. estamos, recordar súper cortito, Marco, que desde noviembre vamos a estar entregando un catálogo y un tríptico de manera gratuita, en esto, de manera impresa también. En estas publicaciones va a estar parte de la investigación, parte de los resultados. En el catálogo, como buen catálogo, vamos a estar con algunas películas, con información de alguna de ellas, y en el tríptico informaciones de las productoras y algunos hitos importantes de la historia cinematográfica. Esto va a estar repartido gratuitamente en algunos puntos de Concepción, algunos confirmados son Casa de Salud y otro que se llama el Kiosco del Cruce, que está en Roosevelt. Pero la idea también es repartirlo alrededor de Concepción en otros lugares. Eso es en noviembre y vamos a estar con mayor información en las redes de Memoria Fílmica. Bien, sería todo entonces. Volvemos a agradecer y nos despedimos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias por la invitación. Muchas Saludos a gracias, todos. Jaime. Muchas gracias. Jaime, Gracias. Claudia y Roxana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.